La última clase estuvimos trabajando con funciones vectoriales donde hicimos la presentación en casos así muy simples, donde trabajábamos con em, una curva en donde decíamos, bueno, eh, una curva yo sé particularmente que una recta la puedo escribir a partir de sus ecuaciones paramétricas, que eso es lo que lo vinculo con lo que ustedes conocen de álgebra y geometría. Y se puede pensar en ecuaciones paramétricas de una curva un poco más general que una recta, ¿no? Y tiene sentido, por ejemplo, cuando yo quiero describir el movimiento a lo mejor de un objeto en el plano, en el que instante a instante ese objeto se va trasladando y entonces ese objeto es, pensemos en un puntito, una partícula, en algo que en el plano va cambiando de lugar y van cambiando sus coordenadas, ¿no es cierto? Su posición. Entonces, se puede pensar que las coordenadas del punto en el cual se encuentra ese objeto pueden estar escritas en función de un parámetro t. Por eso se escribe de manera general x igual a f de t y igual a f de t con t un cierto rango de variación, o sea, t tiene su propio dominio. Y estuvimos trabajando con esta curva particularmente en la que en principio teníamos estas coordenadas, digamos, estas ecuaciones cartesianas, paramétricas, en donde en principio uno ya está viendo que el parámetro, por ejemplo, en X tiene un cuadrado, entonces ya esto una recta no representa, entonces dijimos, bueno, hagamos un poco lo que sabemos como base de lo que hacíamos en cálculo uno cuando queríamos en principio representar la gráfica de una función y no sabíamos nada. Entonces, como herramienta base decíamos, hagamos una tabla de valores. Tabla de valores que ustedes saben muy bien que en 3 2 1 se terminó y teníamos que estudiar otra forma de hacer la gráfica de una función. Pero bueno, como es el único recurso que tengo, lo tomo y hago eso. Entonces, para diferentes valores de t, la idea era representar en el plano qué punto uno obtenía sobre esa curva. Y entonces, bueno, en esta propuesta, para valores de t menos 4, menos 3, menos 2, 0, 2, veíamos estos puntitos. Entonces, esta gráfica de curva en rosa, en principio uno no tiene idea de que es así. Uno puede pensar que la curva tiene que ser alguien que se sabe que por esos puntos marcados tiene que pasar, pero en principio uno no sabe si lo que hace la curva es así, después hace así, después hace esto, después vuelve, y la idea es que justo también pasa por esos puntitos marcados, ¿no? No tengo idea. Bueno, entonces la forma en la que uno termina de convencerse de que la gráfica de la curva es justamente la dibujada en rosa es buscando otra forma de representar a la curva. Y otra forma de representar a la curva me refiero a partir de otra ecuación, porque acá están las ecuaciones paramétricas de la curva. Entonces, uno hace memoria y dice, cuando trabajaba con recta en el plano, yo sabía que podía buscar lo que era la ecuación general de la recta y qué es lo que se hacía. Se buscaba de las ecuaciones que uno tenía paramétricas, se trataba de eliminar el parámetro t para encontrar una sola ecuación en la que las vinculadas sean la x con la y, o sea, una ecuación cartesiana. La t la sacábamos de encima y pasábamos de tener dos ecuaciones que estaban escritas en forma paramétrica, en función de ese parámetro t, a una sola ecuación cartesiana en las que las vinculadas eran la x y la y. Y entonces, bueno, la propuesta sería, por ejemplo, acá, de la ecuación lineal, despejar el parámetro t en función de y, esa expresión de t, reemplazarla en la ecuación de arriba y encontrarnos con una expresión cuadrática de la cual esta es la ecuación de una parábola, que obviamente no está en la representación habitual nuestra, que para cálculo uno sería con ramas hacia arriba o ramas hacia abajo, pero nosotros aprendimos parábolas de maneras más general en álgebra y geometría, donde las ramas pueden estar hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, en este caso esta parábola es una parábola que tiene ramas hacia la derecha. Y al dibujarla, nos encontramos con esa gráfica en rosa que pasa por esos puntitos que estaban marcados particularmente, ¿no? Eran 5 valores de t para los cuales se nos ocurrió graficar esos puntitos y habíamos visto con GeoGebra una forma de poder visualizar cómo se recorre la curva a partir de un deslizador. Eso ya lo hicimos. Después, y la pregunta fue,
acá el T pertenecía a R y entonces el hecho de que T pertenezca a R hace que el dibujo sea de la curva completa, de la parábola completa, pero ¿qué pasa si a mí me acotan el rango de variación del parámetro T? Y bueno, si esto sucede, evidentemente lo que voy a hacer es quedarme sobre la curva, pero no con toda la curva, sino con un pedacito. Y finalmente habíamos trabajado con la gráfica de esta curva donde las ecuaciones paramétricas son x igual a coseno de t, y igual a seno de t con t entre 0 y 2pi. Y habíamos visto que acá ya es un poco más difícil el pensar que de una de las ecuaciones despejo t para reemplazarla en la otra, quedan como expresiones antipáticas, diría yo. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Muy diferente a la anterior, elevar al cuadrado miembro a miembro cada ecuación, sumarla y encontrarnos con la expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Uno cuando hacía la tablita de valores y ponía puntos en particular, elegíamos valores de t un poco eh, apropiadamente elegidos para que el coseno y el seno sean fáciles de calcular. Pero uno ya sabía que la x, si es coseno de t, los valores de la x seguro tienen que estar entre -1 y 1. Como la y es seno de t, los valores de y también tienen que estar entre -1 y 1. Pero bueno, ¿y eso qué? Dijimos, bueno, para algunos valores de t, fuimos encontrando los puntos y fueron puntos muy aislados. Para t igual a 0 estoy acá, para t igual a pi sobre 2, para t igual a pi, para t igual a 3 medio pi. Pero, insisto, uno no sabe igualmente cuál es la curva. Bueno, tratando de despejar el t, pero desde un proceso diferente al anterior, nos encontramos que x cuadrado más y cuadrado igual a 1 sería la representación de la curva y el parámetro t me indica si es toda esa circunferencia o no. Con t entre 0 y 2pi nos da toda la circunferencia, también lo hicimos al gráfico. Mientras que si yo voy acotando el rango de variación de t, a lo mejor, si acoto aún más, ¿no? No es toda la circunferencia, es un pedacito, pero se mueve sobre esa circunferencia la curva. ¿Mm? Bien, ahora la idea es pasar a trabajar en el espacio. Entonces ahora una curva en el espacio está representada también por ecuaciones paramétricas donde la x, la y y la z dependen de t. Entonces de esa manera tengo puntos que están sobre una curva, no necesariamente ahora va a ser una curva plana, está en el espacio. Y esto me permite empezar a pensar ya en una situación un poco más general. Cuando uno quiere hablar de la representación de una curva, está pensando en que la curva no es más que la representación gráfica de un tipo de función muy particular, un tipo de función que yo hasta ahora no había trabajado, de una función que se llama función vectorial. Entonces vamos al siguiente, creo que hasta acá llegamos y ahí terminamos. Una función vectorial, no dice función solo, función vectorial de una variable real en el espacio es una función en la que se tiene que el dominio de esa función es un conjunto de números reales, pero el conjunto de imagen ya no es un conjunto de números reales, es un conjunto de vectores. En este caso en el espacio porque son vectores de 3 componentes, pero podrían haber sido vectores en el plano si eran vectores de 2 componentes. Entonces, esta es la representación clásica en la que indicamos el típico nombre genérico que se le da a una función vectorial, R raya, como el resultado es un vector, aparece la R raya o el R flechita. Acá indicamos quién es el conjunto dominio, conjunto que se explica está contenido en el conjunto de los números reales y donde el conjunto de llegada es B3. Nosotros en cálculo 1, ¿qué hacíamos? Escribíamos esto, f, una función que iba de un cierto conjunto D a un cierto conjunto C. Y sabíamos que D y C eran conjuntos contenidos en R. Entonces no hace falta que uno aclare D contenido en R, C contenido en R, porque los dos están contenidos en R. Nuestro mundo era números reales. Cuando ahora uno de los dos tiene una característica diferente, sí es donde tiene más sentido poner esto, ¿no? Y antes, ¿qué poníamos? A cada valor de x le asigno una expresión que se llama f de x y que le dábamos el nombre y. Bueno, ahora, ¿qué hacemos?
Habitualmente el nombre de la variable independiente de las funciones vectoriales la solemos llamar t, que es un número cualquiera dentro del conjunto dominio, y al que le vamos a asignar un vector que se llama r raya de t. ¿Y quién es ese vector? Un vector en este caso de tres componentes porque mi conjunto de llegada es el espacio de vectores en el espacio. Y un vector en el espacio necesito conocer sus componentes. Entonces, una expresión para el vector era a partir de una suma vectorial, donde indicábamos las componentes multiplicadas por el versor fundamental que correspondía, o directamente no poníamos los versores fundamentales y poníamos las componentes del vector. Y en el mundo de funciones vectoriales es habitual que acá, es habitual, no quiere decir que sea siempre, ¿eh? Pongamos este simbolito para hablar de las componentes de la función vectorial. Si quieren poner paréntesis, tampoco está mal y podrían haber expresado esto así: f de t, g de t, h de t. También lo podrían haber escrito así, pero lo más común es que lo veamos con estos piquitos. ¿Mm? Bueno, ahora trabajamos con una función vectorial. ¿Qué cambia de las funciones que nosotros veníamos manejando desde siempre? Que cambia la característica del conjunto de llegada. Ahora son vectores. Entonces, cuando hablemos de em, la gráfica de una función vectorial, la gráfica de una función vectorial, estamos indicando que estamos tratando de individualizar a los puntos, ya no vectores, cuyas coordenadas, perdón que pongo acá bien como corresponde, sean estas: f de t, g de t, h de t. O sea que yo acá tengo el eje X, el eje Y, el eje Z. Para cada valor de t, yo lo que tengo es un vector. Entonces, el vector va a ser este, r raya de t, un vector que parte del origen y tiene módulo, dirección y sentido. Ahora, el punto final de la flecha, el punto final de la flecha tiene como coordenadas las mismas componentes que este vector posición. Entonces, cuando hablemos de gráfica de una función vectorial, estamos hablando de la curva que se genera de tomar estos puntitos finales de flecha, no la flecha completa. ¿Mm? Y ahí se genera la curva. Entonces, cuando hablemos de la curva gráfica de la función, es porque de la curva lo que estamos tomando serían sus ecuaciones paramétricas. X igual a f de t, y igual a g de t, z igual a h de t. Con t, ¿dónde? En su dominio. ¿Mm? Eso es lo que estamos indicando cuando queremos graficar una función vectorial. Bueno, y después lo que hacemos con las funciones vectoriales es hacer un tránsito rapidísimo de cosas que veníamos haciendo para funciones en cálculo 1. Una de las primeras cosas que habrán visto es que cuando a mí me daban una función, me decían determina el dominio de la función. Me daban la ley y yo tenía que decir quién era el dominio. Bueno, pensemos en lo siguiente: ¿qué pasa si a mí me dicen, bueno, trabajemos con tal función vectorial? Me dicen, esta es la ley de la función vectorial. Pero no me dicen a dónde está el t. Interpreto que voy a trabajar con lo que nosotros llamábamos el dominio natural, el conjunto más amplio posible para el cual la función tiene sentido ser calculada. Entonces, para que la función r raya de t tenga sentido ser calculada, lo que va a tener que pasar es que va a tener que tener sentido calcular f de t, va a tener que tener sentido calcular g de t y va a tener que tener sentido calcular h de t. Entonces el t perteneciente al dominio natural de la función vectorial L raya va a tener que ser un t que simultáneamente esté en el dominio de la primera función componente, de la segunda función componente y de la tercera, porque todo tiene que tener sentido. Entonces aparece entonces que el dominio de la función vectorial tiene que ser la intersección de los dominios de cada una de las funciones componentes. Eso la verdad es que
En principio, todo como que, está bien, tiene sentido. No hay mucho para andar discutiendo en esto. Veamos una curva que nos va a acompañar bastante en nuestro mundo, que es una hélice. ¿Qué es esto de una hélice? Un resorte. Esta es la propuesta de la primera hélice a dibujar. La función vectorial es esta. 2 coseno de t por el versor i, más 2 seno de t por el versor j, más 3t por el versor k. Y donde t es un número real cualquiera. O sea, el dominio de esta función vectorial es R. Si yo tengo que hacer la gráfica de la curva que esa función vectorial representa, ¿qué hago? Considero lo que se llamarían sus ecuaciones paramétricas. La curva tiene como ecuaciones paramétricas las mismas expresiones en el despeje de la x, de la y y de la z a las componentes de la r. Entonces x es igual a 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t, z igual a 3t. Y eso es lo que yo tengo que representar. Bien, ustedes si hacen un poco de memoria, cuando trabajaban en álgebra y geometría con recta en el espacio y tenían las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio, uno dice, bueno, capaz que es todo muy parecido a recta en el plano y uno decía, bueno, si tenía las ecuaciones paramétricas, me sacaba de encima el parámetro t y encontraba una ecuación cartesiana que vinculaba a la x y a la y. Bueno, en el espacio debe ser que vincule a la x, a la y y a la z. Bueno, eso ya no era tan simple en el espacio. Cuando yo tenía las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio, al querer sacarme de encima el t, hay tres ecuaciones involucradas. Entonces ahí ya no es tan simple. Y después de haber visto algunas clases, me daba cuenta que una recta en el espacio ya no se podía dar a partir de una sola ecuación cartesiana. Entonces una recta en el espacio la tenía que dar a lo mejor como intersección de dos superficies, que eran dos planos. Había dos ecuaciones involucradas. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, yo acá podría decir, tengo a t que lo puedo despejar de manera lineal en función de z. Entonces digo, t es igual a z sobre 3. Y digo, y ese valor de t lo reemplazo acá arriba, pero ya dejo de tener una sola ecuación. Son dos. Y la verdad es que ese camino, no sé si está en el adecuado. X igual a 2 coseno de z sobre 3 y igual a 2 seno de z sobre 3. No me voy a poner a hacer eso. Vamos a verlo desde otro lugar. Y un lugar que tiene que ver con la estrategia que se usó para identificar, cuando teníamos las ecuaciones paramétricas de una circunferencia, que realmente eso fuese una circunferencia. Entonces, una opción que se puede hacer es esta. Por ahora, como dejar de lado a esta ecuación, la dejo un cachito de lado, y lo que hago es trabajar con estas dos. La dejo de lado, pero no pierdo de vista que está. Si yo trabajara con estas dos primeras y a esta la dejo igual, yo podría elevar al cuadrado miembro a miembro y sumar. Entonces este sistema se transforma en z igual a 3t, no lo toqué, y a estas dos, como las vinculé, me encuentro que del lado de la izquierda tengo x cuadrado más y cuadrado, igual a del lado de la derecha, 4 coseno al cuadrado de t más 4 seno al cuadrado de t. ¿Esto qué me da? ¿Eso qué me da? 4. 4.
Entonces yo en vez de poner todo eso, directamente puedo dejar 4. La curva es esta. Entonces digo, esta ecuación en el espacio, porque acuérdense que yo ahora estoy en R3 con estos puntitos. En el espacio, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Qué representa? En el espacio, x Un cilindro. cuadrado, cilindro. Un cilindro circular, pero un cilindro es una superficie. Y yo estoy diciendo que estoy representando una curva. Claro, lo que pasa es que acá hay una ecuación que todavía está latente, a la cual todavía no le di cero importancia. Bueno, entonces, lo que sí puedo rescatar es que la curva que yo tengo que estar graficando, seguro tiene que ser una curva que en esta superficie está. Entonces, es como pensar que yo hago el dibujito bueno, el dibujito del cilindro, acá, completo, ahí, dibujito, porque el eje del cilindro es el eje Z, acá tengo mi cilindro, y sobre ese borde de cilindro la curva está. Ahora, es cierto que yo no tengo ni idea de cómo es la gráfica de la curva sobre esa superficie cilíndrica. Capaz que la curva viene y hace esto, y después se va para atrás y sigue, pero todo por el borde del cilindro. Y capaz que después baja y después vuelve a subir, todo por el borde del cilindro. Bueno, obviamente la que me dice de qué manera esa curva se recorre es cuando le empiezo a dar importancia a esta parte. Z igual a 3t. O sea, la idea es, vuelvo a esto original que tenía y sé que a medida que yo voy dando valores de el parámetro t, el parámetro t hace que las coordenadas x e y se encuentren sobre lo que sería el cilindro, pero este parámetro t hace que z tome un valor. Entonces, fíjense, si uno hace una tabla de valores, por ejemplo, para t igual cero, uno dice, bueno, a ver, 2 coseno de cero. El puntito sobre el cual estoy en la curva sería 2 coseno de cero. 2 por 1, porque el coseno de cero es 1, 2, coma. 2 por el seno de cero. Seno de cero es cero, cero. Y 2, perdón, cero por 3, cero. Este es el puntito, el que está acá. Digo, bueno, a ver qué pasa cuando t sea igual a pi sobre 3, pi sobre 2. El p sub pi sobre 2 será, reemplazo, coseno de pi sobre 2, 0. 0 por 2, 0. Cuando reemplazo acá por la coordenada en y, seno de pi sobre 2 es 1. 1 por 2, 2. Y cuando t es igual a pi sobre 2, cuando lo multiplique por 3 es 3 medios pi. Este puntito de acá sería este puntito que tuvimos que obtener. Es un punto, fíjense que su proyección sobre el plano XY se encuentra sobre la circunferencia base que está dibujada acá abajo, pero ahora se levantó un poquito, a la altura de Z 3 medios pi. Cuando yo empecé a ver toda esa vinculación me voy a dar cuenta que se hace el dibujito de este resorte. Ahora lo vamos a hacer en GeoGebra para que se vea bien el desplazamiento. Se hace todo este resorte que por supuesto está sobre el cilindro, pero no es todo el cilindro, es una parte del cilindro. Es lo que nosotros llamamos hélice. Lo que va a pasar es que a medida que el t vaya cumpliendo rangos completos de 2pi, los puntos empiezan como a estar de tal manera que la proyección sobre el plano XY es el mismo punto. Fíjense fíjense todos tienen la misma coordenada en X y en Y, en X y en Y, pero este también, en X y en Y. En Z lo que hace es
que como va aumentando el valor de z a medida que el t va aumentando, lo despega del plano XY y lo va elevando cada vez más. Son como esos, bueno, a lo mejor ustedes son muy niños todavía, pero existían unos vasitos que se levantaban o se aplastaban. Pienso en esa situación. O sí, también estaban estos resortes así de plástico que se estiraban. A ver si 2 coseno de t. En GeoGebra, si voy a GeoGebra 3D, también acuérdense, uno ponía curva. Y ahora sí necesito la segunda opción, porque necesito expresión, expresión, expresión y después decir el parámetro, ¿no? Ahí voy a escribir esa. La primera expresión era la que decía 2 coseno de t. Después teníamos 2 seno de t. Después teníamos 3t. El parámetro se llama t. Y en principio, para dar un rango de valores para que me lo dibuje, voy a poner de 0 a, no sé, 7. ¿Saben qué pasa? Como esto está multiplicado por 3, el dibujito se hace re alto. Pero bueno, vamos a ponerle acá un 10. Es el dibujito del resorte. De 0 a 10 nada más, ¿eh? Si yo lo miro de arriba, me voy a dar cuenta que la proyección de todo ese resorte va a ser una circunferencia, que es la que estábamos dibujando, y hace eso. Pero podría ponerle a lo mejor con un rango de valoración que vaya desde menos. Vamos a ver qué pasa si pongo -10. Ahí, viene desde abajo el resorte. Saco el plano este. Viene desde abajo. Pero cuando yo lo miro de arriba, la proyección es esa circunferencia. Y lo que le querías mostrar, a ver, vamos a ponerle desde 0 para que no sea tan... Lo que uno puede hacer, como hicimos la otra vez, con un deslizador, ¿se acuerdan? Acá. Voy a poner un deslizador, lo llamo B, que va a ir desde 0 hasta 10, para que vean cómo se va generando. 0,1. Bueno, entonces acá, como extremo superior de la curva, le pongo B. Acá, a medida que yo voy avanzando en el parámetro t, veo cómo se va generando, cómo va dando vuelta esa curva alrededor de lo que sería el eje del cilindro, ¿no? Eso. Si yo hago la gráfica del cilindro, x al cuadrado más y, ¿dónde estaba? Acá. Al cuadrado igual a 4. Yo veo ahí que la curva está sobre el cilindro dibujado. ¿Mm? Bueno, si en vez de poner 3t hubiésemos puesto t, sí iba a ver mucho mejor, porque eso hacía que quedara tan alto. Y acá le vamos a poner un rango de valoración más alto, 0,20. Ahí el resortito es más, se comprime un poquito más, no se eleva tan rápido y se ve el dibujito, ¿no? Si yo anulo esto, ahí se ve el dibujito del resorte. Pero le bajé un poquito el numerito acá. Bueno, ahí tenemos el dibujito
de nuestro resorte. ¿Mm? Ah, bueno, y esto es importante aclararlo, muchas veces se habla de el sentido de recorrido, porque cuando yo hago la gráfica final de la curva, está fantástico. También es importante saber, ya que tenemos las ecuaciones paramétricas, cómo fue recorrida esta curva. Porque a lo mejor la curva es la dibujada, ¿no? Pero la forma en la que se fue generando la curva es porque yo vine bajando en esta dirección sobre la curva, o a lo mejor las ecuaciones paramétricas me dicen que no, que en realidad iba subiendo sobre esa misma curva. El dibujo final es el mismo para los dos casos, lo que estoy observando es otro tipo de información, que es cómo yo estoy recorriendo a esa curva. Y eso es el sentido de recorrido, y es importante entonces aclarar eso. Al trazar los puntos resultantes de los valores crecientes de t, voy tomando valores de t creciente, lo que se va generando es una forma de recorrido sobre la curva. Y esa forma de recorrido de la curva es la que se llama la orientación positiva de la curva. Entonces, cuando la curva está orientada positivamente es porque fue dibujada a partir de ver cómo se generaban los puntos a partir de tomar valores del parámetro t crecientes. No, ni positivo ni negativo, crecientes de t. Bien, eso para aclararlo. Bueno, hay otra forma de parametrizar una curva, que es a partir de mirar a la curva como intersección de dos superficies. Y bueno, voy siempre al ejemplo clásico que ustedes vieron en álgebra y geometría, la recta. La recta en el espacio la vieron como intersección de dos superficies, particularmente de intersección de dos planos. Bueno, pensemos, por ejemplo, en parametrizar ahora una curva, pero donde las superficies involucradas que la generan no son necesariamente dos planos. Entonces pensemos en la siguiente situación. Yo tengo la curva, dice, determinada por x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y la superficie plana dada por y más z igual 2. Lo que nos pide el ejercicio es encontrar una función vectorial que describa la curva de intersección, indicando el sentido de recorrido de la curva asignado en la parametrización. A ver, hay una curva que se supone es intersección entre estas dos superficies, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y la superficie y más 2 igual 2, perdón, y más z igual 2, que esa es un plano, eso es plano. Pero ¿esto qué superficie es? Habíamos dicho, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. En el Circunferencia radio. espacio, un cilindro. ¿Viste que alguien dijo circunferencia? Escuché, Cilindro, sí. cilindro. Sí, es un cilindro. Porque el eje del cilindro es el eje Z. Bueno, yo puedo, vamos a borrar esto acá, hacer la gráfica de las dos cosas. Ah, el cilindro lo tenía casi. Este era x igual 4, vamos a ponerle igual 1. Y lo tendría, el dibujito. Los ejes quedaron feos por el dibujo anterior. Acá va. Vamos a ponerle de menos 3 a 3, de menos 5 a 5, sin problema. Y z, lo ponemos así, menos 3 a 3, y z de menos 4, de menos 3 a 3, todo que sea un cuadradito ahí, un cubito. Para que me lo dibuje bien, después ya cuando empiezo a aumentar, me lo... Bueno, este es el cilindro y el plano era y más z igual 2. Y más z
igual 2. Bueno, ahí veo la intersección, ¿no? Como una elipse sobre el plano inclinado. Bueno, ustedes saben bien que yo en GeoGebra lo que puedo hacer es que me marque esa intersección. Y GeoGebra me va a dar una forma de parametrizar a eso. O sea que tendría una información extra. Acá me da la parametrización de la curva. Me dice una elipse, por supuesto en un plano inclinado. Pero bueno, ¿yo cómo hago eso para describirlo? Y bueno, la idea es que yo lo que tengo en principio es esto. La curva la tengo representada a partir de y más z igual 2 y x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Hay puntos que están sobre un cilindro y donde a la vez la y la z se vinculan a partir de una ecuación. Entonces podríamos como pensar esta cosa de volver para atrás en la forma de representación de los puntos del cilindro, pensando en x y en y expresarlos a partir de ecuaciones paramétricas. Y entonces puedo pensar en esto, ¿no? No sabía si tenía espacio. La curva, acá la vamos a escribir. X cuadrado más y cuadrado igual a 1, intersección con el plano, y más z igual a 2. Entonces, es como volver para atrás. Esta ecuación sé que la pude haber tenido a partir de considerar x igual a coseno de t y igual a seno de t. Ahora, si yo pongo que x es igual a coseno de t, que y es igual a seno de t, entonces z lo puedo escribir de acá como 2 menos y, el despeje. ¿Pero quién es y? Y es, en función de lo que acabo de decir, seno de t. Y esta es una buena forma de encontrar la parametrización de esa curva, en este caso con t dando una vuelta completa perteneciente al intervalo 0,2pi. Y fíjense, para que vean un poco la forma en la que GeoGebra lo da, ¿no? Esto lo puedo escribir así, como el vector, ¿se acuerdan que también podía hacer los piquitos? Eh, coseno de t, seno de t, 2 menos seno de t. Y creo que GeoGebra lo que hace, ahora vemos, es escribirlo así, como 0, 0, 2 más coseno de t, seno de t, menos seno de t. A ver, va a quedar todo eso, pero necesito venir acá. Acá, ¿no? GeoGebra lo escribe así. 0,02, 0,02 más, y acá, seno de t, coseno de t, menos coseno de t. Bueno, él decidió esto cambiarlo de lugar. Y entonces esto queda menos coseno de t. Esto es solo una propuesta que GeoGebra plantea, ¿eh? No tiene por qué ser la misma que la nuestra. Bien. Nosotros lo escribimos así. El x igual a coseno de t, GeoGebra decidió escribir que el y fuese coseno de t. Lo que va a hacer es que quede otra forma de sentido de orientación de la curva, nada más. Bueno, y después podemos poner, ¿por qué no?, esta parametrización y ver que realmente lo que queda es el dibujito de la curva que ya teníamos acá como intersección. A ver, esto, curva, expresión, 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 y pongo el coseno de t. Mm, Vamos a poner coseno de A, por las dudas para que no tenga problemas. No, no importa. Coseno de t. Seno de t.
2 menos seno de t, el parámetro este, y el valor, el parámetro este, acá, bueno, de 0 a, vamos a ponerle 7. Yo voy a poner enter. Esta curva la voy a dibujar a lo mejor en rosa, a ver si se ve. A ver. Si yo desmarco lo que le pedí que me haga como intersección, o sea que es lo azul, se va a ver lo rosa. Si yo ahora marco lo azul, va a quedar por arriba de lo que yo había marcado en rosa. O sea, para que vean que es lo mismo. La curva es la misma. ¿Mm? Y si quieren ver cómo es que se va generando la gráfica de la curva, en vez de ponerle 7, pueden ponerle como extremo el numerito b, que era el parámetro ese que veníamos dando vuelta. ¿Y dónde estaba esto? Acá. Lo pueden ver cómo se va generando la curva. ¿Mm? Empezó ahí y ahí el sentido de recorrido de la curva. Entonces, en nuestra parametrización, el sentido de recorrido es este, el que está puesto acá. Muchas veces lo que se hace es el dibujito de una flechita indicando cómo es que esta curva se está recorriendo hacia allá. A medida que los valores de t van en aumento, ese es el sentido de recorrido de la curva. Bien. Bueno, ¿qué más se puede hacer con estas funciones vectoriales? Eh, lo mismo que veníamos haciendo con funciones de una variable común. Se le puede pedir calcular el límite de una función vectorial. ¿Y qué significa calcular el límite de una función vectorial? Fíjense, límite cuando t tiende a de esa r raya de t, una aclaración. Algunas son capturas del propio Stewart, algunas cosas, ¿no? El Stewart, cuando habla de vectores, lo que usa es la letra en negrita. Entonces, cada vez que ustedes vayan al libro, cada vez que ven una letra en negrita, es como si nosotros en el pizarrón les pusiésemos ahí la rayita. ¿Mm? Es esto. Pero GeoGebra, Stewart lo hace con la letra en negrita. Bueno, si quiero calcular entonces el límite, cuando t tiende a de r raya de t, lo que va a hacer la definición es que le va a calcular el límite a cada una de las funciones componentes. Y entonces entiendo que para que el límite de esta función vectorial exista, lo que va a tener que existir es cada uno de los límites involucrados en las componentes. Con que uno no exista, con que alguno de estos límites no exista, el que no existe es este. Entonces, para que exista el límite de la función vectorial, va a tener que existir el límite de cada una de las funciones componentes. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función vectorial, donde las componentes son 1 más 3t, seno de t y t cuadrado menos e a la menos 2t, calcular el límite de esa función vectorial tiene que ver con calcular el límite de cada una de las funciones componentes. Y después veo lo que pasa. Evalúo el límite, cada uno de los límites, justo en este caso, no tiene inconveniente, se hace por reemplazo directo. El límite cuando t tiende a 0 de esto, reemplazo directo es 1. Cuando t tiende a 0 de seno de t es 0. Y cuando t tiende a 0, el límite de la última de las expresiones, menos 1. Entonces el límite de esa función vectorial me da este vector de componentes 1, 0, menos 1. ¿Mm? Bien. ¿A qué se le dice función vectorial continua? Bueno, como ya vimos cómo se calcula el límite de una función vectorial, vamos a decir que una función vectorial es continua en un numerito si pasa lo que tiene que pasar, lo que nosotros conocemos de función continua. El límite cuando t tiende a de la función vectorial
coincide con la función vectorial en el puntito A. O sea que el límite coincide con lo que es la función evaluada en el punto. Y en definitiva, lo que yo conozco de antes es que el límite cuando t tiende a de r raya de t era el límite cuando t tiende a, el vectorcito que se generaba de f de t, límite cuando t tiende a de g de t, de las funciones componentes, ¿no? Límite cuando t tiende a de h de t. Y si esto tiene que ser R raya de A, evidentemente lo que va a tener que pasar es que estas expresiones, cada una de ellas, me tiene que dar, en este caso, F de A, G de A, H de A. Eso que es lo que quiere decir que las funciones componentes, las tres, de manera simultánea, tienen que ser continuas en el puntito A, ¿no? Entonces, R raya es continua en A si y solo si sus funciones componentes, f, g y h, son continuas en A. Y una vez que uno veía el cálculo de límite, ¿quién venía? El cálculo de derivada. Y acá sí vamos a tener como una interpretación, como también lo teníamos para funciones de una variable. La derivada de R raya, que la llamamos así, con el primita, tal cual como lo hacíamos para funciones de una variable, va a estar definido de esta manera. Límite de un cociente incremental. Pero, prestemos atención. R, la derivada de R de t, o sea, R' de t, límite del cociente incremental. Siempre y cuando el límite exista, como siempre. Pero es un límite donde arriba tengo función vectorial evaluada en t más h, menos función vectorial evaluada en t, dividido h. Esto que está acá es número o es vector. Número vector. Número o vector. Vector, Y vos me podrías explicar por qué. porque se restan dos vectores y después divide por un número. Ahí va. Exactamente. Eso es lo importante. Abajo tengo un número. Esto pertenece a R. Pero arriba, como dijiste bien, Rocco, es una resta de vectores. Y si al vector lo divido por un número, no hago más que mantener otro vector, bueno, con otra longitud, pero es otro vector. O sea que lo importante a reconocer acá es que lo que obtengo como función vectorial al derivarla es otro vector, ¿no? Esto es otro vector. Bueno, ese vector también va a tener una interpretación geométrica. Nosotros en cálculo 1 decíamos, la derivada de la función en un punto es un numerito y ese numerito representaba algo. La pendiente, la recta tangente, la gráfica de la función en el punto en el cual decidía pararme. Bueno, tenía una interpretación geométrica. Ahora esto es un vector. Bueno, ¿qué interpretación geométrica tendrá este vector? Vamos para allá. Vamos despacito con esto. Supongamos que yo tengo la función vectorial r de t, ¿no? Entonces yo puedo pensar que para un t o para un t más h, cuando hago r raya de t, lo que obtengo es el vector posición del punto P, el punto P que tiene como coordenadas f de t, g de t, h de t. Entonces el puntito está acá, r raya de t es todo el vectorcito y el puntito P es el que pertenece a la gráfica de la curva. Bueno, me aparto un poco hacia un t más h. Entonces, el r raya de t más h se puede pensar como
el vector posición de un punto al que lo llamo Q, el punto Q tiene como coordenadas F en T más H, G en T más H, H en T más H. Lástima que quedó el HH ahí, ¿eh? Acá está el puntito Q. Entonces, en la definición, lo que hacíamos es el planteo de esta resta. Es una resta de vectores. Es otro vector. ¿Quién es ese vector? El vector que une a P con Q. Es solamente de mirar el gráfico, ¿no? Si esto es R raya de T, R raya de T más H, la resta entre los dos es el vectorcito que une esos dos extremos, P con Q. O sea que voy a ponerle el color que tiene en realidad, no ese, vamos a poner el color celeste. Esto es esto, de acá. Pero lo que viene en el límite del cociente incremental es a ese vector dividirlo por h. Entonces, lo que va a pasar es que r de t más h menos r de t sobre h, si el h es positivo, el vector resultado tiene la misma dirección y sentido del vector pq. Si h es negativo, va a tener el sentido contrario. Pero a nosotros lo que nos interesa es ver qué pasa cuando h se acerca a cero. Cuando h se acerca a cero, lo que va a pasar es que este puntito Q se aproxima cada vez más a este puntito P. Y el vectorcito que venía por acá, que venía por acá, que venía por acá, tiende a una posición límite que tiene que ver con el vector tangente a la curva. Yo voy a ver si tengo acá el dibujito. A ver si me deja esto abrirlo. No. Acá. En cálculo 2, unidad 3. Se me ocurrió hacer el dibujo sobre una hélice. La situación es, el punto P lo tengo acá, este que está por acá, el punto Q. Ese punto Q es un puntito, a ver, ahí, que a medida que yo lo vaya acercando, ¿es porque no me lo deja acercar? Que hay un deslizador que no me acuerdo. Oh, ¿lo puedo agarrar? No. Ah, capaz que esto fue un dibujito. No, acá el H quiero que se mueva. Esto. Cuando el H va moviéndose, acercándose a cero, ese puntito Q se va acercando cada vez más a P. Lo que está en línea de punto es el vectorcito PQ. El que está en rosa es el vectorcito que sale a hacer la división de H de ese vectorcito PQ. Entonces lo que voy viendo es que a medida que el H se acerca a cero, el puntito P se acerca cada vez más al puntito Q, se acerca cada vez más a P, hasta que eh, cuando H0 me va a quedar dividido 0, ahí hay un problema, ¿no? Pero fíjense lo que pasa con este vector. Bueno, ahí no lo grafica, pero si pongo ahí, este vectorcito tiende a una posición límite que me estoy dando cuenta que es tangente a la curva. Y ese h podría haber sido un número negativo, vamos de atrás. Si h era negativo, el puntito Q está del otro lado. Fíjense, PQ, la línea de puntitos azul. Como lo divido por h y el h es negativo, lo que hace es mantener un vector que tiene la misma dirección del vector PQ, pero ahora con sentido contrario. A pesar de todo, yo voy haciendo que este h se acerque cada vez más a cero, lo que hace que Q se acerque cada vez más a P, y la flechita rosa, que es la que me interesa, que es la que marca la división, tiende a acercarse a una posición límite que es, bueno, ahí ya no la marca, vamos un cachito antes, ahí, una versión sentido tangente. ¿Mm?
Eso es lo que sucede. Ahí vamos. ¿Mm? Si me acerco a cero, tanto con valores positivos, hay una tendencia a una posición límite de la flecha rosa. Y si me acerco a cero con valores negativos, también la flecha rosa tiene esa versión de situación límite. Bueno, importante entonces eso. El vector R' de t se lo denomina vector tangente a la curva. Por supuesto, siempre y cuando hablemos de un vector que exista, porque puede no existir el límite del cociente incremental, y que de existir tampoco sea el vector nulo, porque si es el vector nulo no puede ser tangente a ninguna curva, digamos, ¿no? No tendría demasiado sentido pensarlo así. Y una vez que uno tiene el vector tangente a una curva, se pueden definir este par de cosas. Recta tangente a la curva. ¿Quién va a ser la recta tangente a la curva en un punto? La recta que contiene ese punto y que tiene la dirección del vector R'. En nuestro dibujito, ¿qué hice? Lo cerré. Acá. En nuestro dibujito, la recta tangente es la que ya está dibujada en línea de puntos, recta que tiene la dirección de la flechita rosa. Ahí me aparto un poquito, no mucho. Ahí. Bueno, no parece, pero es porque h igual 0 no me permite hacer la división. Pero toda esa recta de la cual R' de t es el vector dirección de la recta y el punto P se supone que es un punto en el cual yo decidí pararme, así que el punto de paso lo conozco. Entonces pregunto, si yo tengo la curva, me paro en un puntito P, en ese puntito P conozco R'. R' está acá. A lo mejor el puntito P surgió porque fue t igual a t sub 0 el numerito elegido para evaluar el punto en la curva. O sea, R' en t sub 0, el vector tangente a la curva. ¿Cómo hago para encontrar a la recta tangente a la curva, la que se pasa por P y tiene la dirección de este vector? ¿Cómo encontraría esa recta? Punto de paso lo tengo. R' de t es el vector dirección de la recta. ¿Cómo daría la recta tangente a la curva? En forma paramétrica. Claro, porque las coordenadas del punto las tengo y porque R' de t es un vector que va a ser conocido. Entonces uso las ecuaciones paramétricas de una recta. Así es, así es. Bien. Em, acá, bueno, esto lo voy a sacar, pero se puede, a ver cómo quedaba esto. Esto se va también. Esta era una curva que yo les había propuesto ponerle por t, porque si ponía por 3t me quedaba súper alta. Este es el dibujito de la hélice, ¿no? Uno lo que puede hacer es ir viendo cómo se recorre la curva con el vector tangente, porque cuando hacemos las gráficas de los vectores tangentes solemos ponerlo como punto de comienzo, no el origen, sino el punto sobre la curva. El punto sobre la curva. Entonces podríamos, a ver, pensar en el punto, quiero que sea el punto extremo de la función vectorial. Entonces voy a poner 2 coseno de b, coma, 2 seno de b, coma, b. Y entonces, acá, el puntito, quiero que sea justo el puntito que va bordeando a la curva. Y lo que quiero ahora es que vaya dibujando el vector tangente. Entonces acá vamos a ponerle
eh, derivada de la curva. Ah, antes de eso me parece que voy a tener que mirar otra cosa. Perdón, esto tengo que mirar primero. ¿Cómo calculamos el vector R' de t? Si no, ya lo van a ver ahí. Cuando yo tengo una función vectorial, dijimos que para calcular la derivada había que hacer el límite de este cociente incremental, ¿no es cierto? Y yendo más para atrás, cuando yo quiero calcular el límite de una función vectorial, lo que tengo que hacer es el límite de cada una de las funciones componentes. Entonces, como que voy uniendo todo este camino y resulta que digo, bueno, ¿y cómo hago entonces para calcular R' de t? Para calcularlo, hago uso de todo lo que estuvimos viendo recién. Es el límite R' de t. El límite cuando h tiende a cero de R raya en t más h menos R raya de t sobre h. Pero bueno, esto es el límite cuando h tiende a cero de... Acá hay una resta de vectores en donde si la función R raya de t tiene estas componentes, la de acá, bueno, fíjense que arriba lo que me va a quedar es el vectorcito de componentes, componente a componente, ¿no? F en t más h menos f en t, coma. En g en t más h menos g en t, coma. Y después h en t más h menos h en t y todo sobre h. Pero ustedes saben bien que si a un vector lo divido por un número, ese número pasa a dividir a cada una de las componentes del vector. Entonces puedo poner acá sobre h, y ojo acá el hs, quedó medio feo. Este h es este, ¿no? Y bueno, y recién aprendí que el límite de una función vectorial se calcula a partir del límite de cada una de las funciones componentes. Así que voy a terminar calculando el límite cuando h tiende a cero del cociente en la primera componente, el límite cuando h tiende a cero del cociente en la componente del medio y lo mismo con la última. Entonces, cuando paso al límite por componentes, el primer límite me estaría dando f' de t, el segundo g' de t y el tercero h' de t. Así que calcular a la función derivada de una función vectorial no es más que calcular las derivadas de cada una de las funciones componentes. Entonces, para que exista la derivada de una función vectorial, lo que va a tener que existir es la derivada de cada una de las funciones componentes, ¿no? Y ahí dice, ver la demostración del libro que es sencilla, porque en definitiva la demostración es eso, a lo mejor un poquito más completo en algunos otros pasos que yo estuve obviando poner para que me alcanzara el espacio, pero la idea es que es bien así de simple, trabajar por componentes. Bueno, entonces, en nuestro caso del ejercicio de... Tengo que borrar esto. De la hélice, no este. A mí me gustaría hacer la derivada de la curva. Y la derivada de la curva ¿quién le digo, no? La curva es la que GeoGebra llamó A. Y ahí aparecen las expresiones de la derivada, que es derivar componente a componente. Si la función vectorial tenía primera componente 2 coseno de t, su derivada va a tener como primera componente la derivada de la primera componente. La derivada del coseno es menos seno, aparece esto. La segunda componente de la función derivada es la derivada de la función, de la segunda componente de la función. Y la tercera componente de la derivada es la derivada de la tercera componente de la función. Como la derivada de t es 1, 1. ¿Mm? Entonces uno podría pensar en hacer otra vez el cálculo de ahora un vector que lo voy a llamar u, porque no me lo va a dibujar, sino al que le voy a poner como componentes tal cual las expresiones que tengo acá. Menos 2 seno de t, pero que le voy a poner b para que me lo haga sobre el dibujo, coma.
2 seno de b. Y la tercera componente, 1. Bueno, acá en el dibujo me está dibujando el gráfico del vectorcito. Vamos a ponerlo en color azul para que se vea bien. Me lo está dibujando ahí pequeñito. No sé si se llega a ver. Ahí, chiquitín. Y no voy a pedir que me grafique esta. Ahí. Yo lo que quiero es que me lo dibuje como punto de comienzo, el punto sobre la curva. Porque me lo dibuje en el origen de coordenadas no me sirve. Entonces acá vamos a ponerle en propiedades del objeto que el estilo sea, acá la posición, que el origen de ese vectorcito lo haga en el punto P. Entonces, no me está dando tangente eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué puse ahí? -2 seno. Ah, porque puse seno acá, es coseno. Quiero poner exactamente las mismas componentes de la derivada, pero evaluadas en ese deslizador. Ah, y de nuevo le tengo que poner que lo haga con origen en el puntito P. Esto quería ver. A medida que yo voy transitando, el dibujo de la flecha es justamente cómo quedaría el vector tangente a la curva. Ahí. Yo si quiero acá, em, le puedo poner directamente que me haga un dibujo hasta un cierto valor, que sé yo, 10, e ir viendo cómo el puntito se va moviendo sobre la curva. Y ese vector, fíjense que el vectorcito R' siempre tiene el mismo módulo. El hecho de que funcionen, que estén participando seno de t, coseno de t, las flechitas tiene direcciones que van cambiando, pero que el módulo siempre es el mismo, ¿no? Particularmente en este ejemplo pasa eso. Si yo calculara el módulo, para nosotros R' de t tendría estas componentes. -2 seno de t, 2 coseno de t, 1 es este vectorcito el que estoy escribiendo en la notación nuestra. Cuando calculo el módulo de este vectorcito, me quedaría la raíz cuadrada de el cuadrado de la primera componente, más el cuadrado de la segunda, más el cuadrado de la tercera, queda eso, ¿no? Entonces cuando yo hago esta cuenta, 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t, eso es 4. Entonces me queda la raíz de 4 más 1, la raíz de 5. Particularmente, ese vector tiene siempre el mismo módulo. No es algo que va a pasar siempre, pasa justo en este caso con este tipo de funciones que describen estas hélices, ¿eh? Pero no es algo que pasa siempre. Por eso es que el dibujito de la flecha eh, va cambiando de posición porque la inclinación no es la misma, el punto de paso no es el mismo, pero la flechita mide siempre eso, raíz de 5. ¿Mm? Bueno, y hacia donde apunta la flecha de la función vectorial derivada, también es un indicio para darme cuenta hacia dónde se dirige el recorrido de la curva a medida que los valores del parámetro t van en aumento. La flecha apunta para arriba, bueno, hacia arriba voy en este desplazamiento. ¿Mm? Bien. Bueno, y aparecen estas propiedades donde tengo que tener cuidado en cómo derivo dependiendo de la esencia de cada una de las funciones participantes. Miren, vamos a suponer que, insisto, estoy igual poner en negrita las funciones vectoriales, yo le voy a poner la rayita. Supongamos que U y B son funciones vectoriales derivables y C es un escalar, o sea, el C es un número real. Y la f chiquitita es una función de variables, de valores reales, o sea, es la famosa f de t.
nada de raya. Estas las clásicas de cálculo uno. Bueno, diferentes situaciones que pueden pasar. ¿Qué pasa si tengo que hacer la derivada de una suma de funciones vectoriales? Se puede pensar como la suma de las derivadas de cada una de esas funciones vectoriales. ¿Qué pasa si tengo a una función vectorial que está multiplicada por una constante y tengo que hacer la derivada de eso? Bueno, siguiendo las reglas, es la constante por la derivada de la función vectorial. ¿Qué pasa si, y acá empieza como a ponerse raro todo, a la función vectorial la tengo multiplicada por una función escalar? O sea, importante, esto yo sé que es una función que depende de t, sí, pero como es una función escalar, me devuelve números. O sea, eso pertenece a R. Esto de acá, U raya de t, pertenece a el conjunto de vectores. No sé si pueden ser vectores en el espacio o vectores en el plano, pero es vectores. O sea que toda esta cuenta, f de t por U raya de t, es algo que pertenece ¿a qué mundo? ¿Al de números o al de vectores? ¿A qué mundo pertenece? ¿Están conmigo? Vectores. Gracias. Eso es un vector. Entonces estoy haciendo la derivada de una función vectorial. Por lo tanto, lo que me tiene que dar es una nueva función vectorial. ¿Para qué me detengo en eso? Porque lo que escribo al lado tiene que tener esa característica de que me tiene que dar una función vectorial. Y bueno, ¿cómo se define la derivada o cómo se obtiene? Porque en realidad no es definición, es algo que se puede mostrar en un teorema, la derivada de el producto de una función escalar con una función vectorial. Bueno, se sigue la misma regla de la derivada del producto. ¿Se acuerdan? Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Nada más que derivo funciones de especies diferentes. Cuando hago la derivada del primero, la derivada de una función escalar, por el segundo sin derivar. Esto es una expresión real, esto es un vector, por lo tanto lo que tengo acá finalmente es un vector. Y después seguiría la regla más, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y de nuevo, esto es un número real, esto es un vector, el resultado de esto es un vector. Y la suma de vector con vector pertenece al mundo de los vectores. Pero fíjense cómo funciona la regla. Como yo la conocía de la derivada de un producto, solo que teniendo cuidado de qué derivo. Vamos a la propiedad 4. Todas se demuestran. Vamos a hacer algunas nada más. ¿Qué pasa si ahora de las dos funciones vectoriales lo que hago es el producto escalar? No sé cómo hacían ustedes en álgebra y geometría, pero en este mundo nuestro de análisis 2, el puntito es producto escalar y lo que sería la cruz es producto vectorial. Yo no sé, hace bastante que no estoy en álgebra, en la facu. Antes el producto vectorial lo escribíamos así, ¿lo siguen haciendo? Sí. Ah, bueno, ahora hay que cambiar un poco el chip, porque no, el producto escalar es puntito y el producto vectorial es cruz. A lo mejor en física lo hacían así también, no lo sé. Bueno, si acá tengo una función vectorial y hago el producto escalar entre las funciones vectoriales, ¿esto qué me va a devolver? ¿Algo en qué mundo? ¿Real o vectorial? Real. Un real. Eso es Simón. Esto es un escalar. Entonces al lado tiene que tener algo que me diga que lo que me da de resultado tiene que ser un escalar. Bueno, se sigue la misma regla otra vez, la de la derivada del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Pero ese por, ahora no es un por cualquiera,
es por de producto escalar. Esto es por el mismo por que puse acá. Entonces, U' escalar B de t más U de t escalar B'. Entonces, esto es un escalar, esto es otro escalar. El resultado de suma de dos escalares es escalar. Vamos a la de abajo. En la de abajo ahora aparece la crucecita, producto vectorial. Y el producto vectorial entre dos vectores, ¿qué me daba de resultado? Un vector. Un vector. O sea que esto es un vector. Por lo tanto, lo que está al lado de la derecha me tiene que dar un vector. Bueno, otra vez, se sigue la misma regla de la derivada del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, solo que ahora el por es este por del producto vectorial. Entonces, esto es vector, el resultado de la suma de dos vectores es un vector. Y la sexta es una composición. Yo tengo acá la función u raya, función vectorial. Acuérdense, las funciones vectoriales se evalúan en números reales, en el famoso parámetro t, ¿no? Entonces ahora la idea es evaluarla no en un t cualquiera, sino en un número que haya sido un f de t. Hay una composición. U raya evaluado en f de t. ¿Cómo es la derivada? Sigue la misma idea de la regla de la cadena, porque hay una composición. Es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Y la derivada de la de adentro es la derivada de una función escalar. Me da un escalar. Entonces es común que eso que es escalar, o sea que es numerito, uno lo ponga delante de todo. Porque si no, como que la forma natural de obtener la fórmula sería la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Pero ¿qué pasa? Esto de acá es un vector. Esto, la derivada de una función escalar, es un escalar. Entonces, ante el mundo de producto de vector con un número escalar, es habitual que el escalar se lo deje adelante, ¿no? Nada más que eso. Es una forma de escribir la presentación de la regla. Bien, 6 reglas de las cuales tenemos que tener cuidado al momento de derivar, ¿eh? No hacer macanas. Si acá es un producto escalar, será producto escalar. Si esto es producto vectorial, será producto vectorial. Y este producto de acá, de la propiedad 3, en realidad es el por común de número por vector. Bueno, ¿cómo se hacen a lo mejor algunas de estas demostraciones? Vamos a hacer la demostración del 2 y del 4. La verdad, no tiene nada de, de estrambólico, no hay nada que yo tenga que hacer aparecer. No, es bien de hacer la cuentita. ¿Eh? No tengo mucho más que decirles. Entonces, el 3, ¿cuál era el 3 o el 2? El 2, el 2 y el 4. El 2 es este, que la derivada de una constante por una función vectorial es la constante por la derivada de la función vectorial. Bueno, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, si yo quiero derivar a esta expresión, digo, bueno, pero ¿quién era U raya de t? U raya de t lo tenía acá adentro, entonces lo escribo. Como es una constante por un vector, la constante ¿qué hace habitualmente? Pasa a multiplicar a cada una de las componentes del vector. Fantástico. Y en esta igualdad uso el teorema anterior al que estamos trabajando, que me decía que para derivar una función vectorial, lo que yo tenía que hacer era derivar cada una de las funciones componentes. Entonces, el paso siguiente sería acá, la derivada de c por f de t, coma, la derivada de c por g de t, coma, la derivada de c por h de t.
Y bueno, y la derivada de esto es como que ahora en cada una de las componentes estoy en el mundo de cálculo uno. La derivada de esto es c por la derivada de f. La derivada de esto es c por la derivada de la g. Y la derivada de c por h es c por la derivada de h. Y acá es donde digo, pero ese c otra vez lo puedo sacar afuera. Y esta expresión de acá es la que yo sé se escribe como u' de t. Conclusión, se prueba la fórmula. La derivada de c por u de t es c por la derivada de u de t. Simple. En la demostración de 4 era probar la fórmula de la derivada de un producto escalar. Si yo tengo entonces a la función u de t con sus componentes y a la función b de t con sus componentes, fíjense que estamos usando subíndices diferentes como para orientarnos a dónde estamos. Decimos, ¿qué tengo que hacer? La derivada del producto escalar. Bueno, o sea, es la derivada del producto escalar entre estos dos vectores. ¿Qué hago? Me tengo que acordar de cómo se resolvía el producto escalar entre vectores cuando yo conocía sus componentes. ¿Qué hacía? Multiplicaba las componentes homólogas y sumaba. Entonces, ¿qué hago? Primera por primera, aparece acá. Segunda por segunda, aparece acá. Y tercera por tercera, aparece acá. Esto es de álgebra y geometría. Y lo que ha quedado es suma de expresiones que son funciones de una variable. Acá no hay, en este paso, dejaron de haber vectores. Es la derivada de una suma de expresiones donde en cada término hay un producto de funciones. Entonces hago la regla de la derivada del producto de cálculo 1 que yo conocía. Voy a calcular la derivada de esta primera parte. Acá lo tengo. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de esta otra parte. Acá lo tengo. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y me falta la otra, otra vez. Lo que yo conozco de la regla derivada del producto de funciones comunes de cálculo 1. ¿Y qué es lo que viene ahora? Acomodar un poco la cuestión. Fíjense, a ver, vamos a juntar este y lo ponemos acá. G1' con G2 y lo ponemos acá. Y H', H2 y lo ponemos acá. Y lo que quedó, lo que fue quedando, esto está acá, esto está acá y esto está acá. Junto lo rojo con lo rojo, lo azul con lo azul. Entonces, uno lo que puede ver es que en todo esto, uno lo puede pensar como el resultado de un producto escalar, donde los dos vectores involucrados son, uno, el que usa las primeras componentes de cada una de las expresiones, y es lo que pone acá, escalar con el vector que uno forma, quedándose con las segundas expresiones, F2, G2, H2, F2, G2, H2. Algo similar en relación a lo que quedó en azul. Los separo en dos vectores cuyo producto escalar me dé toda esta cuentita. Y bueno, y lo que ha quedado, en definitiva, es, en la parte roja, F1', G1', H1', lo que sería el vector derivado de U. Y F2, G2, H2, el vector B. Y acá abajo, F1, G1, H1, el vector U. Y F2', G2', H2', el vector B'. Y entonces, bueno, se tiene la demostración de la fórmula. Les digo, no es que tengo que sumar y restar algo, hacer aparecer algo, disfrazar otra cosa, no. Es hacer las cuentas entendiendo en qué mundo estoy y encontrarme con el resultado final de la fórmula.
No tiene otra ciencia, es bien simple. Y llegamos a lo último, que es integrales. La presentación de integrales trabajadas con funciones vectoriales. ¿Esto cómo es? Bueno, como todo, hemos hecho hasta ahora pasarle la pelota a las componentes, ¿no? La integral definida de una función vectorial continua R raya se puede definir casi de la misma manera que para funciones de valores reales, excepto que ahora es un vector. Entonces, cuando queremos hablar de la integral definida de una función vectorial, lo que vamos a hacer es entender que vamos a calcular la integral definida en cada una de las componentes, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer la integral definida de una función vectorial, como la función es un vector, lo que hago componente a componente es calcular la integral definida. Y el resultado de la integral definida es un vector. Un vector de números, porque hago esta cuenta, esto es un número, esto es otro número, esto es otro número, es un vector de números finales de esas cuentitas de integrales definidas. Vamos a verlo acá. Supongamos ahora que a mí me piden calcular ahora no una integral definida, una integral que sea indefinida. ¿Cómo se hace eso? Evidentemente lo que hago es copiar la idea anterior, calcularé las integrales indefinidas por componentes. Bueno, miremos con atención esto. Función r raya de t, 2 coseno de t por i, más seno de t por j, más 2t por k. Cuando me piden hacer la integral indefinida, interpreto, lo tengo que hacer por componentes, ¿no? Entonces, la integral indefinida de la primera componente por i, la integral indefinida de la segunda componente por j, la integral indefinida de la tercera componente por k. Entonces yo acá voy a hacer un paso intermedio, porque está como muy rápido. Cuando escribo la integral indefinida de 2 coseno de t, ¿qué escribo? Habitualmente, integral indefinida de 2 coseno de t. ¿Qué debería escribir? ¿Qué hago? Integral indefinida de 2 coseno de t diferencial de t. ¿Qué escribo acá? 2 por la integral definida de seno de t. Bueno, ¿y eso cuánto da? 2 seno de t más c. 2 seno de t Más c. más c, una constante. Genial. Entonces yo digo, hey, ¿y dónde está la constante acá? Bueno, entonces yo voy a hacer un paso intermedio. Este primer paréntesis lo resuelvo y me queda 2 seno de t más c. Pero le voy a poner en vez de más c, le voy a poner un c sub 1. A propósito, en vez de llamarlo c, lo llamo c sub 1. Todo esto por i. Más, ahora vengo a la componente del medio. La integral indefinida de seno de t. Y yo sé que eso es menos coseno de t más una constante. Bueno, le voy a llamar c sub 2 por j. Más la integral indefinida de 2t diferencial de t. Y bueno, eso es t cuadrado más una constante, la voy a llamar c sub 3 por k. Cada una de las integrales indefinidas está vinculada con una constante arbitraria, pero constantes arbitrarias para cada una de ellas. Entonces yo la llamo C1, C2, C3. Entonces en el paso siguiente, ¿qué escribiría? Este resultado, esto que está acá es el resultado final. Yo estoy haciendo los dos pasos intermedios que no están puestos. El paso siguiente a esto sería separar un poquito la cuestión. Escribiría así. 2 seno de t por el versor i más, bueno, menos
coseno de t por el versor j, más t cuadrado por el versor k. Y dejaría al final los C1, C2 y C3, pero es C1 por el versor I más C2 por el versor J más C3 por el versor K. ¿Está bien? Fue distribuir el versor I en esta suma, el versor J en esta suma, el versor K en esta suma, y todo lo que era con C1, C2 y C3 lo dejé como al final. Bueno, esto que está acá es un vector de constantes arbitrarias. Porque es un vector que tiene tres componentes, la primera es C1, la segunda es C2, la tercera es C3, de constantes arbitrarias. Entonces a este vector de constantes arbitrarias es al que yo lo llamo C raya. Acuérdense, en el libro todo lo que está en negrita es vector. Entonces este versor I es raya, versor J es raya, versor K es raya y este es un vector. Por eso es que se pone el más C al final, pero ese C no es un número, es un vector de componentes que tiene constantes arbitrarias. Eso es importante remarcarlo porque pueden encontrarse, si no, con errores. Después, la parte del cálculo de la integral definida, esa es más fácil porque no está involucrada una constante arbitraria. Porque en realidad nosotros habíamos dicho antes que para hacer la integral definida de una cierta función vectorial, esto era calcular componente a componente la integral definida de cada una de las funciones. 2 coseno de t es diferencial de t, coma, integral de 0 a pi sobre 2 de seno de t, diferencial de t, coma, y la integral de 0 a pi sobre 2 de 2t diferencial de t. Yo lo puedo resolver así. Y voy y hago la cuenta en cada una de las componentes. Ahora, como se supone que yo antes tuve que hacer la integral indefinida de la función vectorial que venía trabajando, digo, bueno, ¿cómo uso este dato a mi favor? Lo hago de la misma manera que hacía las integrales con funciones comunes. Una vez que buscaba la familia de funciones primitivas, funciones vectoriales primitivas, hacer una integral definida no era más que buscar una de las integrantes de esa familia de funciones primitivas y evaluarla en los extremos de integración. Por eso es que otra forma de hacer el planteo es, ya que hice antes la integral indefinida, tomo esta parte, una función vectorial de esa familia de funciones vectoriales, esa es la que pongo acá, y la que digo que voy a evaluar entre 0 y pi sobre 2. Entonces toda la función vectorial la evalúo en pi sobre 2 y le resto toda la función vectorial evaluada en 0. El resultado que tengo es esto, que es el mismo al que yo llegaría si hago exactamente este camino de resolución. El mismo. Obtengo un vector resultado, compuesto por numeritos, como lo habíamos dicho antes. La integral definida de una función vectorial es un vector de números. El vector, ¿quién sería en nuestro caso si yo hubiese hecho entonces este segundo camino? Esto me iba a dar 2, 1, pi cuadrado sobre 4. Formas de hacer lo mismo y que está bueno que conozcan las dos, no solamente una. ¿Mm? Bien, este archivo de función vectorial que dice continuación, que ya lo tienen en el campus, al principio tiene todo un recordatorio de lo dado en el archivo de recién, lo mismo, lo mismo. Lo que vamos a ver el miércoles que viene es esta parte, son pocas diapositivas que tienen que ver con movimiento en el espacio, en donde vamos a transitar esta cuestión de velocidad, aceleración, rapidez, pero mirada con funciones vectoriales. Pero bueno, eso lo dejo para el miércoles en nuestro encuentro dentro de la facu. ¿Les parece?